El libro de Apocalipsis contiene muchos símbolos que son difíciles de entender. El libro contiene seres vivientes, ancianos, bestias, cuernos, coronas, sellos, trompetas, copas y muchos otros símbolos. Hay muchos teólogos que han escrito comentarios sobre el Apocalipsis y hay muchísimas interpretaciones. Para la mayoría de los cristianos que no tienen tiempo para dedicarse tiempo completo al estudio de este libro, es imposible entender todos sus símbolos. Pero hay un mensaje que está bastante claro y fácil de entender, y ese es el tema central de Apocalipsis, que Cristo es el vencedor en el conflicto del bien y del mal, que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y que nosotros, sus hijos, seremos vencedores por la gracia de Dios. Este trimestre tenemos el privilegio de estudiar el libro de Apocalipsis y ver cómo Dios, Cristo y el Espíritu Santo reinan sobre los eventos de la historia de este mundo y que a su debido tiempo instalarán su reino eterno. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, queridos hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, bienvenido también. Feliz año para ti y feliz año para todos los amigos de Perspectiva Bíblica. Feliz año, Rafael, y a toda la hermandad que nos da el privilegio de participar en este programa de fe. Rafael, hay un número 7 por ahí en algún sitio. ¿Qué es lo que es el 7? Bueno, Johnny, nosotros comenzamos hace 6 años, o sea, ya completamos 6 años de grabar Perspectiva Bíblica sin presupuesto, gastando nuestro propio dinero, poniendo todo nuestro esfuerzo sin ninguna compensación. Y ahora tenemos la bendición de comenzar el séptimo año con muchas bendiciones de Dios. Pero Rafael, yo tengo que empezar este séptimo año contradiciéndote. Tú, en este séptimo año no vas a cambiar. Es que Rafael, cuando yo lo diga, tú vas a decir aleluya y amén. Ya yo sé lo que vas a decir, Johnny. Te la serví en bandeja de plata. Oh, pues dila tú. Cógela, bueno, cógela. Que no es que no hemos recibido compensación, sino al contrario, hemos recibido muchas bendiciones de Dios. Hemos recibido el calor, el cariño y el agradecimiento de muchos amigos de Perspectiva Bíblica que hemos conocido personalmente. Y la sangre del Señor Jesucristo es el pago. Amén. Mejor que eso no se pone, nene. No se pone. Y de eso es que estamos hablando en este trimestre. Debemos comenzar con una oración, ¿verdad? Amén, amén. Amante Señor, que la sangre del Señor Jesucristo pueda redimir nuestras almas, pueda cubrirnos. Gracias por los 7 años que estamos empezando ahora, el 7º. Y gracias por Rafael y su ministerio y su fidelidad. Gracias por su familia. Bendice a su esposa y a sus hijos. Prospéralos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por nuestras familias y incluyendo la familia de Perspectiva Bíblica. Amén. Amén, amén. Bien, querido hermano, vamos a comenzar leyendo en el libro de Apocalipsis los primeros versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Rafael, está bien clarito en la mente del autor del libro de Apocalipsis cuál es el objetivo y de dónde es que viene el poder.
Hay quienes han pensado que en el conocimiento mismo está el poder. Y en la Edad Media, los judíos desarrollaron toda una cabala. El Señor Jesús estuvo atacando eso con los fariseos. En Juan 5:39 está registrado cómo él les atacó la idea de que el conocimiento, la cabala, la verdad, la filosofía, es el centro y es el que da poder para vida eterna. Eso es falso. Aquí nos dice el autor de Juan cuál es el poder. Y ese poder es una persona, porque la verdad es una persona y su nombre es Jesucristo. Gloria sea su nombre. Sí, bueno, precisamente eso es yo creo que la parte más interesante de este pasaje, que es la revelación de Jesucristo. O sea que lo que nosotros vamos a leer realmente, a mí me gusta llamarlo como el quinto evangelio. Aquí se nos repite el evangelio, aquí se nos habla de Jesús, se nos habla de su obra de salvación, se nos habla de su ministerio en el cielo, se nos habla de su venida. Y entonces, bueno, vamos a avanzar al siguiente pasaje en Deuteronomio para continuar el estudio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Johnny, hay algo interesante, que Dios tiene el conocimiento y Dios nos revela las cosas a nosotros. El libro de Apocalipsis es una revelación y podemos resumir esa revelación en que Dios conoce el futuro. Dios está en control del mundo. Dios nos está dejando saber lo que viene en el futuro, lo que viene en la historia del mundo desde el momento que le dio esas revelaciones a Juan hasta los tiempos de hoy. Y el resumen de todo eso, Johnny, es que Dios está en control. Amén. Y si Dios está en control, entonces nosotros estamos bien. Y Rafael, ha habido siempre hay más de una manera de ver las verdades bíblicas, Rafael. Eso por eso perspectiva bíblica es nuestro nombre, nuestro título, nuestra persuasión. Esta idea de que Dios está en poder no se puede discutir. La pregunta es, ¿qué queremos decir con ella? Hay quienes piensan que esto quiere decir que cada detalle de la vida y cada palabra, cada acción, Dios la ha predicho, Dios la ha puesto para un orden que se cumpla conforme a su propósito. ¿Ese es el pensamiento que tú piensas que es la manera de saber que Dios tiene poder, Rafael? Bueno, yo lo estoy diciendo en el sentido de que nosotros vemos muchas cosas que suceden en el mundo y que nosotros pudiéramos interpretar que hay un diablo que anda suelto haciendo lo que le da la gana. Pero lo que nos dice Apocalipsis es que a pesar de esas cosas que vemos, es que Dios está en control y que Dios permite que sucedan las cosas porque Dios está dirigiendo todo y al final de todo nosotros estaremos parados en un mar de vidrio con palmas de victoria en las manos, poniendo coronas a los pies de Jesús. Y la verdad exacta de qué quiere decir que Dios está en control y que Dios lo sabe todo, tú y yo no lo sabemos porque no nos ha sido revelado, como leímos aquí en Deuteronomio 29. El detalle es que Dios está en control. Amén. Pero es esto como está en control un padre de un hijo. Es decir, tú tienes hijos, yo tengo hijos. Mientras ellos estuvieron bajo nuestro mandato como niños, estábamos en realidad nosotros en control de ellos. Bueno, teníamos mucha capacidad para decidir, ponerle límite, ponerle reglas, pero Rafael, últimamente nosotros solo podíamos mostrar opciones. Y hay quienes visualizan que Dios es así con los seres humanos. Otros visualizan que Dios todo el tiempo está como marionetas guiando a los seres humanos. Y en el medio de esas dos ideas está la idea de que Dios interviene cuando le conviene conforme a su plan, pero que de manera general cada cual está andando como un padre con sus hijos, como el ejemplo que di ahora acerca de nuestros propios hijos. ¿Tiene sentido eso, Rafael? Sí, tiene sentido. Pero
Yo diría que Dios tiene mayor influencia sobre nosotros que la influencia que nosotros tenemos sobre nuestros seres queridos y sobre los eventos del mundo especialmente. Él tiene muchos más recursos, Sí. correcto. Dios tiene muchos más recursos que cualquier padre. Al mismo tiempo tiene muchos más desafíos, porque Dios, en este programa que estamos tú y yo hablando, Dios está interesado en ti, está interesado en mí, está interesado en mi familia y en tu familia, y el círculo de intereses se hace tan grande que para nosotros es imposible razonarlo. Entonces, si Dios es un Dios personal de cada caso, al mismo tiempo que tiene todo este conocimiento, está entre concebir a Dios como una máquina, como una computadora que todo lo calcula, o concebir a Dios como una persona que tiene una relación individual con cada uno. Y en esa dificultad de la mente nuestra es que tenemos los límites para entender qué quiere decir que Dios está en control. Pero sí sabemos que Dios está en control. Y eso el libro de Apocalipsis no deja duda. No deja duda. Bueno, vamos a avanzar al siguiente pasaje en Apocalipsis 13 para hablar un poquito acerca del carácter de este libro. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, lo primero que resalta a la vista, Johnny, es esa cantidad de símbolos y solamente vimos unos poquitos aquí en esta porción del capítulo 13, pero es una cantidad de símbolos en muchas partes de Apocalipsis. O sea que lo que tenemos aquí es profecías, simbología, que no siempre vamos a entender y no siempre vamos a poder estar satisfechos de que entendemos perfectamente lo que quiere decir el Apocalipsis, pero nos queda esa satisfacción, Johnny, que hablamos anteriormente, que Dios está en control de todas las cosas. Lo mismo que tú acabas de decir, también se puede decir que entender con seguridad lo que está escrito en este libro, sin lugar a dudas y con todos los detalles, puede querer decir entender los detallitos y ponerle un nombrecito y una etiquetita a cada detallito, o puede querer decir entender la trama del drama en general. Como tú lo has dicho muy correctamente desde el mismo inicio, Dios está en control. Y no quedarnos muy rezagados y atascados en detalles. A veces el cuadro general de que Dios está en control y que Dios bendice a sus hijos, a los que leen esta profecía hay una bendición, eso es suficiente a veces. Y seguir avanzando en el estudio de Apocalipsis. Entonces vamos a ver el siguiente pasaje, una especie de resumen de lo que vemos en Apocalipsis 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Verso 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Johnny, aquí entonces Dios le está hablando a Juan para escribirle a estos ángeles de las iglesias. Hay unas iglesias y hay unos ángeles. Estas son fáciles de interpretar porque evidentemente ángel como mensajero de Dios, podemos decir que son los líderes de cada una de las iglesias. O sea que es una carta personal, es un mensaje personal. No es así como una declaración que tal vez nada tiene que ver con nosotros. No, es algo personal que Cristo le envía a su iglesia, a sus dirigentes, para que entiendan un mensaje específico. Qué bien lo has dicho, Rafael. Y este mensaje personal
los detalles que está enfatizando los textos escogidos para la lección de esta semana es que tú y yo, que nos vemos la nariz el uno al otro, que nos vemos la cara, que nos vemos el rostro, y cuando estamos juntos podemos olernos el sobaco o el perfume que tengamos puesto, no somos la trama, somos parte de la trama. Aquí hay agentes que están en una lucha que es el conflicto de los siglos. Y de un lado está el diablo y del otro lado está los ángeles de Dios y Dios. Y eso queda abierto con las páginas del libro de Apocalipsis, que debe quedar claro en la mente de todos. Cuando tú tienes problemas en tu casa, Rafael, no puedes tratar de explicarlos únicamente con las personas que están alrededor tuyo. Tenemos que incluir tanto las fuerzas del bien como las fuerzas del mal en la explicación de todos los detalles de nuestras vidas. Y esto no es fácil de ver para el ser humano porque estamos con la ilusión de que nosotros somos los que tenemos control. Y el diablo quiere que tengamos esa ilusión al mismo tiempo que él es el que mantiene y quiere mantener el control de nosotros. Pero es una ilusión nada más. Es como el que usa drogas para sentirse feliz, para sentirse completo. Y lo que está pensando él es que está, o ella, es que está tomando control de las emociones de tristeza para sentirse bien. Y lo que está haciendo es entregándose a esclavitud cuando usa esas drogas. Bueno, vamos a avanzar al siguiente pasaje que nos habla acerca de un principio de interpretación para el Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Estando yo en el espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y él escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, Johnny, lo primero que nosotros encontramos aquí es este tema de que el Apocalipsis es una carta que está dirigida a los creyentes en general y que en una porción, los capítulos 2 y 3, se habla en términos de estas 7 iglesias geográficas. Yo creo que tú has visitado, me has mencionado anteriormente en perspectiva bíblica que has visitado algunos de esos lugares donde estaban las iglesias. Correcto, he tenido la oportunidad de estar en Éfeso en particular, es el que más me impresiona. Tiene muchos lugares que nos ayudan a entender la dinámica del tiempo de Pablo, además de la historia de la iglesia. La tradición nos dice que allí fue que terminó su vida María, la madre de Jesús, y he visitado estos lugares. Algunas de las cosas son tradiciones y no sabemos cuál es la verdad de lo correcto. Pero a veces esas verdades que nos dicen los guías turísticas es porque conviene financieramente tener esas cosas allá y contar esas historias. Al mismo tiempo, Rafael, lo que no queda duda es que hubo una María y hubo un Juan. Y ese Juan se dedicó a cuidar a María y estuvieron juntos, y ellos estuvieron en el Asia Menor cuando fueron esparcidos de las tierras de Palestina. Así que si no fue allí en Éfeso, los lugares que yo visité, fue otro semejante a ese. Porque estos son personajes que sabemos que son, de acuerdo a la fe nuestra, son personajes históricos. Y de hecho, dicho sea de paso, Rafael, no solamente con respecto a la fe. La única razón que nosotros sabemos que existieron los personajes como César es porque hubo documentos que declararon que ellos existieron. Pues hay más documentos declarando que existieron los personajes bíblicos que declarando que existieron los personajes de Roma. De manera que es la misma fuente evidenciaria, la historia escrita y lo declarado en los documentos que hemos heredado. Y entonces, estos lugares que tú has visitado, que son reales, que todavía
encontramos muchos, y en particular estas iglesias, fueron mensajes que Jesús dirigió a través de Juan, dirigiéndose a algunos problemas en particular que tenían esas iglesias, pero que cuando nosotros leemos el conjunto de ellas, Johnny, encontramos que son mensajes dirigidos para nosotros. Eran para ellos y también son para nosotros. Así que eso es un principio de interpretación importante, de ver no solamente cómo lo que significaba para ellos, sino también ver lo que significa para nosotros. Ese principio, Rafael, se denomina apotelesmático. Quiere decir que se repite. Apotelesmático es la idea de que la historia de la iglesia de Tiatira es semejante a la historia de mi familia en mi iglesia en Peoria, donde estoy en este momento, aquí en Illinois, y la iglesia que he visitado aquí en Peoria, una iglesia de habla inglesa. Y los eventos de la iglesia de Tiatira o de cualquiera de las otras son semejantes a los eventos de la iglesia en Peoria y de la iglesia donde quiera que se encuentren nuestros televidentes, nuestro auditorio y tú y yo. De manera que es repetido. Pero hay quienes no les gusta esa idea, Rafael. Hay quienes piensan que tiene una sola explicación para un solo evento, y si tiene una segunda es una sola segunda, que es una profética. Bueno, tenemos que avanzar. Vamos a ver el siguiente punto de interpretación. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera vez que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces ahí está bien claro, Johnny, ese tema de que las cartas están dirigidas a la gente de ese tiempo, pero también entonces las cosas que sucederán después. O sea que el Apocalipsis contiene una visión de la historia de la humanidad, de la historia del mundo, comenzando no solamente desde el tiempo de Juan y sus visiones, sino hasta lo que ocurrió en el cielo, hasta la eternidad, cuando comienza la eternidad. Qué emocionante, Rafael. Sí, sí. Bueno, vamos a ir al siguiente pasaje para ver el siguiente principio de interpretación. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Johnny, estas palabras suenan familiares, ¿verdad? Isaías habla de eventos que nosotros estamos acostumbrados a leer en el Nuevo Testamento, pero fíjate tú lo parecido a los mensajes del Nuevo Testamento, o sea que hay una conexión, pero para verla más clara, vamos a ir entonces inmediatamente al pasaje de Apocalipsis. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¡Aleluya! Ya pasaron las primeras cosas, Rafael. Este pasaje bíblico y todas sus ideas son
¿cómo lo digo que no sea exagerado? No hay manera de exagerarlo, Rafael. Cualquier manera que yo lo diga es más pequeño de lo que es la verdad. Es la solución a los problemas que nosotros enfrentamos a diario. Es la solución a toda la maldad y el pecado que ocurre en esta tierra. Es la solución a todo el sufrimiento que vemos. Dios descubrirá una nueva, destapará, desenvolverá, nos dará una nueva oportunidad con una tierra nueva donde ya no habrá más dolor. Amén. Y enfatiza allí varias veces que habrá gozo, que ya no habrá más llanto ni clamor. Algunos han pensado que nunca más se va a llorar. Entonces eso quiere decir que no habría glándulas lacrimales y sería que funciona de manera diferente la fisiología. Y hay quienes piensan así, Rafael. Ellos piensan que la biología, la anatomía y la fisiología del ser humano cambia entre tiempo de pecado y la nueva tierra. Yo visualizo continuidad, porque estos ojitos que yo tengo son los que tenía Adán y Eva. Son los heredados de mi papá, nuestro Padre Celestial, de los genes de él. De manera que yo veo que tendremos ojos y que habrá glándulas lacrimales, pero no habrá razón para llorar por causa de dolor. Buen punto. Y necesitamos humedad en los ojos, así que esas glándulas son importantes. Ahora, Johnny, lo que está bien claro también es la conexión que hay entre el Apocalipsis y otros libros, como Isaías. Es como uno pudiera decir que cuando Juan escribió este pasaje, abrió el rollo del profeta Isaías para copiar sus palabras, para asegurarse que lo que él iba a decir ahí estuviera en completa consonancia, concordancia con lo que dijo Isaías. O sea que para entender Apocalipsis, necesitamos a veces ir a estudiar en Isaías, en Daniel, en Mateo y en diferentes partes de la Biblia. Y vamos a ver. Nos da otro principio de interpretación. Sí. Ese principio, lo voy a decir brevemente, el hecho de que continuamente está desdoblándose el cumplimiento, porque todas las profecías de Dios, todas, sin excepción, son basadas en que el ser humano haga su parte. Y cuando el ser humano no hace su parte, son condicionales y se cambian. Todos estos eventos de Isaías se suponía que se cumplieran en la primera venida. No había nada de eso de dos venidas en el libro de Isaías. Era una sola venida. Pero ahora toma el Apocalipsis, el hermanito Juan, el teólogo, el amado, y reinterpreta y toma esos eventos que debieron ocurrir en la primera venida de Cristo, del Mesías, y los pone para una segunda venida. Muy bien. Entonces, ya nos queda minuto y medio, no tenemos tiempo para leer otros versículos, pero basta decir... No, Rafael, tú siempre hablas demasiado. Basta decir, Johnny, que el personaje central, principal del Apocalipsis no son bestias, no son eventos del mundo, o sea, es la persona de Jesús. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, Johnny, estamos leyendo sobre el Cordero que es digno, sobre aquel que viene en las nubes de los cielos, sobre aquel que todavía es un ser humano que venció al diablo, que venció por nosotros y nos ha hecho nosotros vencedores también para el Señor. La persona de Jesús, Johnny, es la parte central de Apocalipsis. Qué bien dicho, Rafael. Gloria sea su nombre. Y entonces concluye el libro de Apocalipsis, Johnny, muy apropiadamente con la parte donde Cristo regresa, donde Cristo establece los nuevos cielos, la nueva tierra y establece su reino en este mundo. El Señor Jesús. Exactamente, así es como concluye el libro de Apocalipsis, que venga el Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, va a ser un trimestre lleno de lecciones emocionantes. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.